por arriba de nuestras posibilidades, el valor debería ser otro. ¿Cuál es la verdad, Pablo? Bueno, está ese debate. Recién escuchamos un intercambio en una señal de televisión por cable que se dio cuando el gobierno anunció el aumento del hizo el tarifazo del transporte, que fue de más del 250%. Y es interesante lo que allí planteaban, porque por un lado decían que varios de los testimonios que recogían en la calle justificaban ese aumento, el aumento del transporte, pero por otro lado señalaban la insuficiencia de los salarios, ¿no? Mientras avanzan los tarifazos en transporte, energía, en las prepagas, uno de los argumentos del gobierno es que viene a corregir, entre comillas, una distorsión, una suerte de descontrol que había en los subsidios. A sincerar. A sincerar, y que el pago de los servicios que hace cualquier persona a pie tiene que cubrir los costos de producción. Es lo que dijo, por ejemplo, el amado portavoz presidencial Manuel Adorni. Él habló de desajustes financieros, esas fueron sus palabras, y agregó que buscamos llevar a cabo una tarifa justa, dijo, y equitativa, que permita cubrir los costos operativos. Bueno, parece un argumento racional e incluso se convierte en un sentido común que muchos sectores de la población afectados por los aumentos de tarifas que existen le parezca que es lógico que aumenten, aunque les cueste pagarlos, ¿no? Porque es racional que se paguen al costo. Sí, mucho la gente que dice, bueno, estaba muy barato. Claro. Bueno, se podría cuestionar muchas cosas, entre otras, los costos operativos, entre comillas, del transporte o de la energía, en tanto que no son muy conocidos, no son muy claros para toda la población, e incluso las empresas muchas veces hacen fraude con los números, con la contabilidad creativa. Pero yo creo que no hay que naturalizar que los tarifazos están justificados en costos, entre comillas, que obviamente existen, hay costos, aunque distorsionados por la contabilidad creativa empresarial, porque los servicios de los que estamos hablando, del transporte, la salud, la energía, deberían ser considerados esenciales, de acceso universal para toda la población. Pero no solo eso, cuando existen subsidios, como existían hasta hace poco y el gobierno quiere desarmar, en realidad no son subsidios al usuario, al trabajador o a la trabajadora, aunque aparezcan así, sino que son un subsidio a todos los empresarios. ¿Y por qué se da esta situación? Porque transporte más barato, energía más barata, salud más barata, dan como resultado salarios más baratos, clase trabajadora más barata. Le cuesta menos, entre comillas, al empresario. Pero en realidad me quería detener en el otro punto que se debatía en la televisión. Supongamos que aceptamos por un momento que todos los bienes y servicios tienen que pagar, de vuelta entre comillas, a su costo. Una pregunta muy importante es, ¿por qué lo que consumimos tiene que pagarse al costo y quienes producen todo lo que consumimos, los trabajadores, las trabajadoras, quienes venden su fuerza de trabajo, no son retribuidos, de vuelta entre comillas, a su costo, por lo que cuesta vivir? O sea, ¿por qué te pagan poco? ¿Por qué te pagan poco? Y otra pregunta es, ¿cuánto cuesta vivir en la Argentina? Si vemos lo elemental que es comer, podemos considerar, por ejemplo, el costo de la canasta básica alimentaria que estima INDEC, el organismo de estadísticos, que para medir la indigencia estima que, por ejemplo, estimó en el mes de enero que un hogar de 4 integrantes tenía que tener un ingreso de por lo menos 286.000 pesos para no ser un hogar indigente. El INDEC mucho también, más abajo de la pobreza estamos hablando. mucho más abajo. Indigencia. Y el salario mínimo ni le está en llega 180, claro. Después voy a eso, pero está en 180.000 a partir de febrero. El INDEC también mide la canasta de pobreza. Esa canasta de bienes y servicios no alimentarios, aparte de los alimentarios, incluye cosas como el transporte y la educación, y en enero, de vuelta, para 4 integrantes estaba en 597.000 pesos. 597.000 para que un hogar no sea pobre. Excluyendo el alquiler, que sigue siendo una cosa re loca, que no sé si no se puede calcular, pero todo esto no excluye alquiler, una gran parte de lo que vive la población, digamos. Bueno, y justamente ATEINDEC, que es la organización gremial del organismo de estadística, hace otro cálculo. Tenemos indigencia, pobreza, y hay otro cálculo que se llama de consumos mínimos, y ellos incluyen el pago de un alquiler, entre otros bienes y servicios, y en enero calcularon, de vuelta, para un hogar de 4 integrantes, el costo de esa canasta de consumos mínimos que ellos ponen, no es un ideal, es un consumo mínimos, 931.000 pesos. Bueno, como decía recién Diego,
En la actualidad el salario mínimo se estableció para el mes de febrero en 180.000 pesos. No cubre ni la canasta de indigencia, es decir, no alcanza ni para comprar los alimentos básicos. Pero ya hace rato en Argentina existe otro fenómeno, que es el de los trabajadoras y trabajadores formales registrados que son pobres. Se venía registrando hace por lo menos 10 años este fenómeno. La semana pasada lo conversamos con Natalia Pérez Barreda del MATE de Rosario, el Observatorio de Economía y Trabajo de Rosario. El ingreso promedio de los asalariados registrados, y este es otro fenómeno nuevo, empezó a estar por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, ya no solo hay trabajadores formales pobres, sino que el promedio del salario está por debajo del formal, del registrado, debajo de la línea de la pobreza. Ya no es un fenómeno nuevo que estamos viendo, sino que es el fenómeno que atraviesa casi todos los trabajadores. Bueno, y estamos a un paso, y esto también lo estableció el MATE, del salario más bajo de la historia desde que hay un registro estadístico, ¿no? Desde que hay una serie estadística que ellos siguen, bueno, es una serie estadística oficial. Entonces, ¿cuál es el costo de vivir en la Argentina? ¿Cuál es el costo de vivir? ¿Cuánto se merece percibir la clase trabajadora? ¿El ingreso de indigencia o uno más amplio que le permita vivir algo mejor? Bueno, y acá vamos a irnos a Carlos Marx. Marx decía que no está determinado de antemano cuánto cuesta vivir, cuánto cuesta vivir a la clase trabajadora. Él decía que estaba determinado histórica y socialmente, y que contenía un elemento moral y que dependía del grado de desarrollo de la economía, claro, obviamente, pero dependía y depende fundamentalmente de la lucha de clases. Y hay que decir entonces que las condiciones materiales, no solo de Argentina, de la humanidad, permiten que en todo el mundo viva bien, pero eso no ocurre. No ocurre porque, bueno, es un problema, y el problema es que bajo el capitalismo eso es un imposible, porque incluso cuando a la fuerza de trabajo se le pague su costo, entre comillas, existe explotación. En nuestro país, con la licuadora y la motosierra de Milei, están actuando como Hood Robin, le están sacando a los pobres para darle a los ricos. Pero podemos dar vuelta a la historia para que vivir no cueste tanta vida.